Buenas, mi grupo está conformado por Naomi Vargas y mi persona, Jorge Perosa. Nosotros le vamos a exponer sobre el sistema jurídico. Como primer punto es su concepto. El sistema jurídico se basa en la Constitución Nacional, que es la norma suprema. El sistema contempla diversos tipos de leyes, como las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos, las resoluciones y las normas administrativas. Además existen diferentes ramas del sistema jurídico, como el derecho civil, el penal, el laboral, el comercial y el administrativo. Hola, buenas, mi grupo está conformado por Naomi Vargas y mi persona. Entre los primeros puntos de la exposición tenemos el sistema jurídico. El sistema jurídico se basa en la Constitución Nacional, que es la norma suprema. El sistema contempla diversos tipos de leyes, como las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos, las resoluciones y las normas administrativas. Además existen su parte dogmática. El poder constituyente se refiere a la parte dogmática como aquella que establece las bases fundamentales y las características básicas de un sistema legal. En otras palabras, la parte dogmática del poder constituyente establece la estructura general en un sistema legal, incluyendo la división de poderes, los derechos y las libertades fundamentales, la forma de gobierno y otros elementos esenciales del orden político y jurídico. Su parte orgánica. La parte orgánica del poder constituyente se refiere a los mecanismos y procedimientos establecidos que permiten a un grupo de personas o instituciones ejercer tal poder, incluyendo la convocatoria, la elección y la organización de la Asamblea Constituyente o de los órganos encargados de la elaboración o modificación de la Constitución. La estructura del poder constituyente. Su estructura se divide en tres partes. El preámbulo, donde se establecen los principios fundamentales, la parte dogmática, que contempla los derechos humanos, y la parte orgánica, que define la estructura y la organización del Estado. La norma jurídica escrita es aquella que se encuentra plasmada en un texto legal, es decir, en una ley, reglamento, ordenanza, decreto, entre otros documentos que recogen las normas y principios que deben ser cumplidos por los ciudadanos y las instituciones de un país. Esta norma se caracteriza por ser formal y tener un proceso previo de elaboración y sanción por parte de las autoridades competentes. Ahora se los dejo a mi compañera Naomi Vargas. La norma auténtica es aquella que ha sido creada siguiendo los procedimientos legales establecidos. Esta norma es la fuente primaria del derecho y tiene un carácter obligatorio para todos los sujetos que se encuentran bajo su ámbito de aplicación. Además, su validez y vigencia dependen de su conformidad con las normas y principios superiores establecidos en la Constitución y el sistema jurídico en general. El preámbulo. El preámbulo del Poder Constituyente tiene como objetivo presentar los principios y valores que son la base del documento constitucional y que guiarán su aplicación y interpretación. En general, el preámbulo incluye declaraciones sobre la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Buenas, mi grupo está conformado por Naomi Vargas y mi persona, Jorge Perosa. Nosotros le vamos a exponer sobre el sistema jurídico. Como primer punto es su concepto. El sistema jurídico se basa en la Constitución Nacional, que es la norma suprema. El sistema contempla diversos tipos de leyes, como las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos, las resoluciones y las normas administrativas. Además existen diferentes ramas del sistema jurídico, como el derecho civil, el penal, el laboral, el comercial y el administrativo. Este incluye procesos democráticos como elecciones directas, asambleas representativas o la elección de expertos en materia constitucional. La norma jurídica es una regla que establece obligaciones y derechos para las personas y las organizaciones. La norma jurídica es obligatoria y se aplica de manera coercitiva por las autoridades correspondientes en caso de incumplimiento. Buen día, mi nombre es Naomi Vargas y continuando con las clasificaciones de las normas jurídicas, tenemos a las normas jurídicas rígidas. Estas se caracterizan por tener una rigidez en su formulación y aplicación. Esta también tiene un contenido muy preciso y detallado. Además, no pueden ser adaptadas ni interpretadas por sus autores, quienes se encargan de su aplicación. En Venezuela podemos encontrar como normas jurídicas rígidas a la Constitución de la República a la República Bolivariana de Venezuela, a la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, a la Ley Orgánica de la Telecomunicación, al Código Penal y al Código del Comercio. Ahora bien, continuando tenemos a las normas jurídicas instrumentales. Estas se refieren a las leyes o reglamentos que establecen un procedimiento, mecanismo o requisitos para la aplicación de otras normas legales. En Venezuela se encuentra como normas jurídicas instrumentales la Ley Orgánica del Procedimiento Administrativo, el Reglamento de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadores, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación y el Código de Procedimiento Civil. Principios de legalidad. Son fundamentales en el sistema jurídico ya que promueven la seguridad jurídica y el respeto de los derechos fundamentales. Un pequeño ejemplo que podemos encontrar en los principios de legalidad es cuando una persona solamente puede ser condenada a un delito cuando exista ley que sancione ese delito específico.
También encontramos los principios de reserva de ley, que estos pueden ser interpretados cuando un derecho fundamental de los ciudadanos no puede ser registrado en medio de un decreto presidencial, sino que requiere de la ley aprobada por la Asamblea Nacional. También están los principios de irretroactividad de la ley penal, que es cuando una persona no puede ser condenada a un delito si no existe ley que tipifique el delito en el momento en el que se haya cometido el acto. Continuando, por otro lado, tenemos las garantías penales. Las garantías penales se refieren al mecanismo y principio del cumplimiento de los derechos y las libertades de los individuos en un procedimiento penal. Estas buscan el proceso justo, aseguran el respeto del cumplimiento de los derechos de los individuos y previenen los abusos. Podemos encontrar de las garantías penales importantes en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se encuentra la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, el derecho a la asistencia legal y los principios de legalidad. En el artículo 46 se encuentra la prohibición de tortura o tratos inhumanos o degradantes. Continuando, tenemos las enmiendas constitucionales. Estas son modificaciones o cambios que se le hacen a la constitución de un país sin alterar la estructura fundamental de esta. En el caso de Venezuela podemos encontrar en el artículo 340 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que trata sobre el procedimiento que se debe llevar a cabo una enmienda constitucional. Este artículo nos relata que puede ser propuesta una enmienda cuando la tercera parte de los integrantes por parte de la tercera parte de los integrantes de la Asamblea Nacional, por parte del presidente o por parte del presidente de la República del Consejo de Ministerios. También podría ser por parte de un 15% de los integrantes electorales y las integrantes electorales en el registro civil y electoral. Por otro lado tenemos al referéndum. El referéndum es aquella votación directa que se le invita a la población electoral a participar y poder expresar su opinión o tomar una decisión sobre un tema o propuesta particular. Estas votaciones se realizan de preguntas de tipo cerradas, o sea, entre sí y no, y también se le agregan algunas opciones aleatorias propuestas. Por último tenemos al plebiscismo. El plebiscismo es una consulta popular que se le toma que se somete a votación para que la población electoral pueda participar. A diferencia del referéndum, el plebiscismo más bien, en vez de ser una decisión concreta, es solamente buscar opinión hacia la población. Un ejemplo sería un plebiscismo que hubo en 2017 en Venezuela, que todos los ciudadanos fueron a votar por unas 3 preguntas que se le hicieron a la Asamblea Constitucional y a otras medidas gubernamentales. Gracias.